tried so hard and got so far, but in the end. Estamos en el podcast Estilo de Vida Saludable, eliminar hábitos malos e incorporar hábitos buenos. Hoy estoy con mi profesor Miguel González, atleta de alto rendimiento, selección nacional de tenis de mesa, entrenador de la selección nacional de tenis de mesa, profesor de educación física egresado del Pedagógico de Caracas. Él es esposo de Lisette, padre de Natalie y de Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, profesor, muchas gracias. Es una invitación muy especial que recibo de la mejor forma porque sé el interés que tú tienes de conversar conmigo, bueno, y conversar contigo también. No siempre surgen buenas y nuevas ideas en conversaciones tan interesantes como. Vamos a ir llevando para que la gente conozca tu vida. ¿Cuándo empieza Miguel a jugar tenis de mesa? Bueno, vamos a decir que mi vida deportiva comienza desde muy pequeño, como todos los chicos, las muchachitas, a jugar en un parque. Ahí desarrollé la habilidad de jugar pelota de goma, futbolito, baloncesto. Y entonces mi mamá trabajaba en la Universidad Central de Venezuela y los hijos de administrativos tenían una institución llamada Pedro Bautista Toro y era un liceo donde nosotros, por pertenecer a la Universidad Central, podíamos utilizar cualquier instalación deportiva del UCB. Nosotros llegamos a jugar fútbol en el Estadio Olímpico, en el Estadio Universitario de Gol, la llamada cachucha, baloncesto, o sea, nos movíamos por todo eso. Tenías acceso a toda la instalación. Y cuando estaba estudiando en ese liceo, habían varios compañeros que ya jugaban tenis de mesa. No me llamaba tanto la atención, pero resulta que fue como algo obligado de un profesor que fungía como de coordinador de deporte, llamado Johnny Agudelo, ya fallecido lamentablemente. Él insistía que yo tenía que jugar tenis de mesa, que juega ping-pong, y bueno, hasta que me incluyen en un torneo. En el torneo de tenis de mesa éramos 16 que estamos jugando. Claro, ya muchos compañeros míos jugaban tenis de mesa, yo estaba recién iniciándome a la fuerza prácticamente. ¿Qué edad tenía, Miguel? Yo tendría como 13 años. Ok. Estaba en primer año de bachillerato. Entonces resulta que en el chequeo, bueno, 12 años, pero a mí en primer grado me adelantaron a segundo y yo estaba adelantado un año escolar. Ok. Entonces en ese chequeo éramos 16, yo quedé 16. O sea, yo quedé último, no gané ningún partido. Ok. Ahora yo trato de hacer reflexión y referencia por qué me gusta el tenis de mesa o qué pasó o alguien ¿Dónde hiciste clic? dónde hice clic, quién me enganchó y bueno, arranqué a entrenar tenis de mesa de una manera desenfrenada, vamos a llamarlo así. El fiebrú del salón era yo. Incluso varios compañeros se burlaban de mí, que yo era muy fiebrú, bueno. El tenis de mesa engancha, Miguel. Entonces engancha. Y entonces yo poco a poco fui escalando posiciones. Esos compañeros míos que quizás ya Pedro Aguilar era subcampeón nacional, Perso Morales era campeón nacional juvenil. Y eso pues me fue llevando a esforzarme mucho más. Al cabo de 2 años, prácticamente ya yo lo había alcanzado dentro de un nivel no solamente nacional, sino que ya integramos la selección nacional. Entonces tuvimos mucha participación internacional y bueno, así fue mi iniciación en el tenis. Ok. Estás con Pedro, que también fue compañero tuyo en el Liceo de Talento Deportivo cuando fuiste como docente. Eso lo retomaremos más adelante. Claro. Pero una vez que entras a la selección de distrito y a la selección nacional, siendo representante de la escuela de tenis de la UCB, ¿cómo fue ese trayecto, Miguel? Bueno, allí, exacto, comienzo como jugador de selección de distrito federal, como se llamaba anteriormente, y de la categoría infantil. Y ahí tuve algunos logros nacionales, no tan importantes, claro, que sí, campeón nacional en doble, uno que otro campeón nacional en equipo, pero individualmente nunca despunté en la categoría infantil. El entrenador sí me decía que tenía ciertas cualidades, es una cosa que conversamos estos días, que él me dijo, bueno, puede ser campeón nacional y en verdad yo por dentro no lo sentía. Ok. Posteriormente cuando avanzo a la categoría juvenil, porque antes había nada más 2 categorías, infantil y juvenil. En pleno proceso nació el preinfantil, luego el preinfantil, después el junior, pero en ese momento eran 2 categorías.
Cuando llego al juvenil, que es el preámbulo a la selección De adultos, la de mayores. la de mayores, ahí sí empiezo a tomar un nivel bien importante y bueno, llego a la selección nacional, incluso yo llegué primero a la selección nacional de mayores adultos que a una competencia de menores. Ok. Que esto es algo que poco Sí, es atípico. es atípico y poco lo he comentado. Hubo algunos procesos de escogencia de equipo, entonces que si la edad, entonces una vez me tocaba viajar, no me llevaron a otro jugador, me enteré cuando regresan del viaje, Claro. y hubiese podido viajar como jugador de categorías menores. Luego quedan los Panamericanos aquí de Caracas, bueno, que es donde Copa 83. ocupan 83, donde me retiro por decisiones que consideraba injustas. Ahí vino Michael Jordan para acá, chamo. Michael Jordan estaba aquí. Marmol también. Nah, bueno. Marmol. Tuve la oportunidad de ver a William White compitiendo en la carrera de 800 metros, que lo curvaron una curva de brasileña. Un desastre porque no agarró nada. Yo estuve en la inauguración con los criollitos. Ah, aquí estamos. Bueno, entonces en la categoría adulto, y bueno, tuve la oportunidad de ser campeón nacional de los Juegos Deportivos de Ciudad Bolívar, donde obtuve 3 medallas de oro y una de bronce. No obtuve las 4 de oro por un problema que se presentó en un juego de doble, donde el árbitro no cambió el cuentapunto, el puntaje, bueno, hablando del cuentapunto, lo tenemos aquí. Entonces le llevamos 4 puntos de ventaja y esos puntos de ventaja los mantuvieron con los adversarios. Ah, caramba. Se hizo el ajuste en el cuentapunto, el dijo que estaba así bien. Porque era manual. Era manual, tal cual. Claro. Y entonces los otros compañeros que eran de Carabobo, bueno, se hicieron los locos y eran amigos de nosotros. Resulta que perdimos ese partido, esa fue la única medalla que perdí. Y ese fue quizás el logro individual a nivel nacional. Luego también tuve una participación en mi primer evento nacional, internacional, un suramericano menores, donde jugué junto a Francisco López, donde estamos en el gimnasio se llama Elizabeth Popper Francisco López, perteneciente a la Asociación de Distrito Capital. Pues Ignacio, bueno, fui compañero de él, era una leyenda deportiva, el único hombre que ha ido a unos Juegos Olímpicos por Venezuela. Y bueno, eso fue en Seúl 88 cuando fue tenida de mesa. Sí, Elizabeth Popper fue la abanderada por Venezuela, fue la primera mujer abanderada en Juegos. Y bueno, y tuvimos una experiencia bien interesante en ese primer evento internacional que jugamos y lo que pasa es que se lesionó. Ahí obtuve 3 medallas en ese suramericano, una de plata en equipo que bueno, pudo haber sido oro, pero no se logró. Pero yo la considero una actuación bien importante, más otra de eventos internacionales que pude participar. Y en la parte de preparación, hacías preparaciones a nivel internacional. Viajaste a China. Sí, exacto. ¿Podías contarnos un poco para que vean? Sí, cuando estábamos en la preparación a los Juegos Panamericanos y a otros Juegos Centroamericanos también que hubo antes, nosotros teníamos preparaciones bastante exigentes y nos íbamos a preparar 45 días a China. Tuvimos torneos en Japón, campeonato mundial, que a veces se pegaba con la gira de preparación. Igualmente estuve en Corea del Sur, en un evento que se llamó el primer Seúl Open. Teníamos un entrenador coreano y bueno, tuvimos una experiencia bien interesante porque entrenamos en un gimnasio que era directamente para que los jugadores de selección nacional, ayer tuvieron varios atletas que posteriormente fueron medallas olímpicas por Corea del Sur. Okay. Y entrenamos en el mismo gimnasio, no entrenamos con ellos porque nos dieron la mitad del gimnasio y ellos utilizaban la otra. Okay. Pero yo sí aprovechaba el final de entrenamiento, jugaba partidos sobre todo con las mujeres, tenía un alto nivel y yo aprovechaba bastante esa situación. Toda esa serie de experiencias me han servido a mí como entrenador. Qué bueno que lo preguntes porque aquí casualmente viajan mucho ahora los muchachos a China, entonces ese es un entrenamiento bastante duro. Yo cuando estuve en Corea, que es el que más recuerdo, nosotros a las 6 de la mañana ya estábamos trotando, haciendo preparación física hasta las 7:30 de la mañana, a las 9 entrenábamos hasta las 12. Teníamos nuestro almuerzo y de 3 a 6 de la tarde. Y en la noche ellos volvían a entrenar. Okay. O sea, uno se acercaba al gimnasio porque ya estaban en un lugar alejado de la ciudad, que era una concentración, como bien dice, concentrado nada más en entrenar tenía mesa y no tenía acceso a la ciudad, ni a las tiendas, ni a un paseo, no, sino que pasaban
sus entrenamientos allí, porque tenía su Open de Seúl, el primer abierto de Seúl, y donde obtuvieron logros importantes. Y vuelvo a lo que te digo, la experiencia de vivir eso es que uno puede tener más consideración. Y es una palabra que yo aprendí mucho con mi abuelita. Y yo siempre digo que mi abuelita fue mi coach mental cuando era Ok. chamo, y que sus pensamientos me ayudan mucho en que algo se rompe, bueno, se recoge y se bota, se pone algo nuevo, te caíste, te para, lo que no me salió, bueno, ya después me saldrá. Y ella era una persona que siempre tenía era bien pequeñita, pero ella parecía que era más grande, incluso de corazón, pues Ok. el corazón es lo que Esa energía ella me demostró con su corazón, que yo podía tener un corazón así como el de él. Ah, qué bueno. Entonces, Miguel, como atleta, comienza en la UCB, llega a ser selección de adultos primero, luego selección de menores, viaja por el mundo, concentrado en Corea para entrenar y mejorar su nivel. Va a participar en los Panamericanos, Copan 83, en donde no puede acceder por razones ajenas a su voluntad. Sí. Y decide ser entrenador. Exacto. Cuéntame un poco cuándo empiezas a ser entrenador, cuándo Sí. pasa de ser Ya. atleta a entrenador, aunque tú nunca has dejado de jugar. Sí, yo nunca dejé de jugar, y claro, los Panamericanos hubo una situación que no me gustó y me retiro del tenis de mesa. Ujú, Y lo que hago es afianzarme más en mis estudios. Ya yo estudiaba educación física, ujú, que también, como conversamos hace poco, a veces tenía que retirar semestres por la larga gira de preparación que debíamos hacer. ujú. Y bueno, me retiro, ¿no? Yo pensé que no iba a tener como decir, la escogencia adecuada en esos tiempos. Y bueno, me retiro. En el año 85 intento jugar de nuevo. Me rompo jugando una final, me rompo un ligamento externo aquí de la rodilla derecha. Ok. Y bueno, no jugué más, y después sí participé a nivel nacional en el año 90, casi 7, 8 años sin jugar. En ese campeonato logro, sin estar entrenando como un atleta de alto nivel, bueno, logro el sexto puesto en un equipo de Distrito Federal. Y bueno, yo era en la banca del equipo, jugué la final de equipo, ganamos el equipo. Casualmente, pues ellos me dicen, no, tú eres un hombre de final. Ujú. Entonces, bueno, jugamos la final, y en el individual le terminé ganando a varios jugadores de selección nacional, y termino jugando la final con Francisco López, casualmente ese nacional adulto, donde estaba todo lo mejor del país. Eso me dio mucha satisfacción. Luego, los 2 años jugué otro nacional, quedamos campeones nacionales de equipo. Ahí, cuando quedo campeón nacional, yo llamo a la casa para celebrar con mi esposa. Es la única vez que no la he acompañado. Alice, quien conozco gracias al tenis de Messi, bueno, ha sido mi compañera de viaje por más de 40 años, tenemos 35 años de casado. Ella jugaba tenis de mesa también, fue en la selección nacional. Y entonces, cuando le llamo para decirle que somos campeones nacionales, ella no quería darme una noticia, y era que estaba embarazada. Ah, ok. Y es la única vez que yo no la he acompañado al ginecólogo. La única vez Ah, en toda mi ya. existencia. Entonces, bueno, está la alegría de ese día, entre tristeza y alegría no haber acompañado a Lice, que bueno, que para mí ha significado todo, porque yo la conocí incluso jugando tenis en mesa en UCB. Entonces, bueno, mis hijos también estudiaron en la Universidad Central, o sea que yo le debo a la Universidad Central muchísimas cosas, mis valores como atleta, como deportista, mis valores familiares a través del liceo, y mis hijos, que bueno, que les reflejé mucho la conducta, vamos a decir, de un deportista, de disciplina, de conservación, de valores, de ser buena persona, que es lo que siempre busqué. A partir de ese año 85, como dices tú, pues sigo estudiando, y en el 85 empiezo como entrenador en la Escuela de Formación de Talento, que en aquella oportunidad se llamaba Caracas. Y bueno, tú estudiaste allí, así como lo fue Lisauri, Giovanna, que te vamos a entrevistar antes por ti. Y ya comienzo esa carrera de entrenador, que apenas termino en el 83, yo empecé a entrenar en el vertical, a dar entrenamiento de los pequeños. Pero en el 85, me faltaba un año para graduarme todavía, profesor de educación física, pero ya empiezo a ejercer como docente. Porque incluso para eso, esa escuela de talento, yo tuve que laborar en el Ministerio de Educación,
en la unidad de currículo y programas, los programas para todas las especialidades deportivas de aquel entonces cuando se crearon las escuelas de talento. Ok. Judo, esgrima, no sé si me falta alguno, judo, esgrima, atletismo, Baloncesto. baloncesto, voleibol, tenis de mesa, y Ujú, no, creo que me falta uno. Creo que eran 7 deportes, eran 7, 6 inicialmente. ujú. Ya después en el año 2000 cambiaron un poco La la estructura. filosofía y la Ujú, estructura, porque todos los estados tienen escuelas de talento. Creo que bajó un poco la calidad por la ujú. cantidad, Ok, porque estas escuelas se convertían como en satélites, recibían atletas de selección nacional de los estados cercanos y estudiaban allí. ok. Entonces tenían preparación académica de alta calidad y preparación, preparación deportiva. Y bueno, ahí es que comienza mi carrera como entrenador. Ahí empiezo como entrenador de tenis de mesa de Distrito Federal, todavía no se llama Distrito Capital, e inmediatamente obtuvimos logros importantes. Creo que ahí, junto con Pedro Aguilar, que tú mencionaste, Ujú, nosotros hacíamos mucho énfasis en la parte científica. ok. Los dos estudiamos educación física y planificábamos todo detalladamente. Por eso que yo coloco los cuadernos aquí para acordarme claramente cómo todo, con el detalle de la planificación, puede ser bien llevado. Y los momentos deportivos, que son los llamados forma deportiva, en el momento exacto, se den. Entonces Pedro y yo nos convertimos como unos expertos de creación de momentos deportivos de alto impacto en los momentos necesarios del atleta. Y quizás mi experiencia como entrenador, que siempre tú me lo refuerzas, de cómo pude calmarme en ciertos momentos de angustia, porque en estos días casualmente veía una entrevista que le hacían a Rafael Nadal, una rueda de prensa de esa post partido, entonces un entrevistador le dice, oye, ¿cómo te estabas tan calmado en el juego? Tú Ujú, estabas calmado. Y entonces Nadal le dice, no, yo no estaba calmado. claro. Por dentro había un infierno que yo tenía que controlar, un caos, pero el de afuera no se daba cuenta. En el tenis lo llaman cara de póker. Caray. Que el otro no se dé cuenta lo que está pasando en tu interior. Y también le dicen game face, como la cara del juego. O sea, la Mm, cara del juego es lo que te tiene que le tiene que demostrar al adversario que tú estás luchando contra alguien que no te está haciendo un daño interno y bueno, claro, de eso claro. se trata, de esconder, como dices tú, de esconder la carta, que quizás por eso se llama el póker, Ujú, pero también como jugador, después que yo me retiro y soy docente, yo tenía que mostrar más allá de un buen juego, un buen estilo de juego, una estrategia, un buen comportamiento, que es lo que a partir de allí he tratado de inculcarle a muchos entrenadores, pues también doy cursos de entrenadores, soy experto ITTF, ujú. nivel 1, experto internacional, y los cursos, casualmente yo di un curso aquí hace poco en la Asociación de Tenis México Capital, que está preparando un proyecto que se llama Proyecto de Masificación Nacional con niños de 9 y 7 años. Son categorías que no son oficiales internacionalmente, pero aquí las están haciendo oficiales a nivel nacional, donde se mueven niños en todo el país con un seguimiento bien interesante y, digamos, bien con la mayor planificación posible, Buenísimo. Cabe respetando destacar, la parte psicológica sobre claro, todo. cabe destacar que para tú poder ser entrenador, tuviste que haber hecho los cursos nivel uno, nivel 2, nivel 3, que lo aprobaste, Exacto, y tienes el nivel de que tú puedes dar esos cursos. Entonces, por eso estás dictando esos cursos. Y ahorita estás con la Asociación y la Federación Venezolana de Tenis de Mesa, apoyándolo no solamente como entrenador, sino también como la persona que está dictando esos cursos. En estos días diste uno que era de capacitación para los iniciantes, pero la idea es sí. ir en progresiva ya y con el proyecto de masificación. Claro, era de iniciación, Ujú, iniciantes, ujú, practicantes, pero había mucha gente de alto nivel claro. dentro de Yo los vi que fue a nivel participantes. nacional, o sea, vinieron de Sí, varios. vinieron de varios estados. Ujú, Iba a ser mucho el curso, además de las temáticas particulares ujú, de siempre, pero las llevé mucho a la comunicación, ok, porque en esta parte de hábitos buenos y hábitos malos, creo que la comunicación es una de las que sufre más hábitos malos que buenos. ok, Yo veo muchos entrenadores que someten a discursos totalmente negativos, totalmente de impactos, pero negativos a los atletas.
Y entonces yo recuerdo mucho, que siempre pienso lo que tú me dices, yo soy atleta y hay veces que no me gustó cómo hablar. Claro, Mi memoria, reviso, muy pocas veces me hablaron de manera, digamos, interesante, que fue el formador inicial, del cual yo tomé mucha filosofía y mucha parte estratégica, cómo la ha dominado. Él quizás era un entrenador adelantado a su tiempo. No teníamos internet, ni contábamos con redes, ni nada de eso. claro, Él mandaba a traducir revistas en inglés al español. Y entonces uno era un chamito, pero claro, si a uno le interesaba mucho, de ahí iba a aprender más. Todavía en secuencia fotográfica de los golpes, entonces yo me ponía en mi casa, eso me ayudó claro, muchísimo a avanzar rápidamente y alcanzar, como te digo, a lo que teníamos más adelante. Entonces, este curso, basándome mucho en la experiencia vivida y las experiencias observadas también, porque yo en Corea vi cómo le metían una patada a una de las jugadoras de la selección nacional, quizás porque estaba distraída en un discurso inicial que a veces se da en los entrenamientos. Y bueno, yo no quisiera ser un entrenador de ese tipo. claro, Yo no quisiera ser un entrenador de baloncesto que lo que hace es gritarle y a veces hasta ofende a los jugadores. Yo entiendo que a veces hay que impactarlo con una palabra fuerte, pero no hacerle algo en detrimento que lo que van a entrar a la cancha recordándose que lo insultaron, que le dieron 5 cosas negativas, que de aquí no estás metiendo, porque lo que se va a acordar que la raya 3 tú no estás metiendo. Eso es los primeros pensamientos que va a tener cada vez que él levante una mano y vaya a intentar lanzar o le pase para que él haga el disparo. Y yo pienso que en eso va a ser el curso también para un mayor entendimiento con los niños, pues son bien pequeñitos para entender tantas cosas complicadas que se presentan en este deporte, que bueno, dicen que según la NASA es uno de los más complejos. Yo creo que sí debe ser porque hay que resolver muchas cosas en un espacio tan reducido, en un tiempo tan reducido. O sea, los pensamientos son cambiantes, los ángulos de la mano, la raqueta adelante, los impactos de la pelota, o sea, son demasiadas cosas juntas y más las rotaciones claro, porque en la información está un encodificador, un decodificador y un canal. Lo que tú estás manifestando es que el canal, si es a través del amor, del lenguaje positivo, va a llegar a ese decodificador que sería el alumno. Sé para qué hacerlo con mensajes negativos si lo puedes hacer con mensajes positivos. Si lo importante es que llegue el mensaje. Exacto, y también maneje mucho la bidireccionalidad. Lo que yo le diga, tenga derecho el atleta en manejar esta bidirección, porque a veces me gustaba a mí como jugador hablar con el entrenador. O sea, que Ok, está sintiendo el impacto, que está sintiendo el efecto del jugador, qué me está resultando, qué me siento yo más cómodo. Porque a veces el entrenador da unas instrucciones y yo creo que si hay la comunicación, entonces eso también ayuda a resolver el juego del contrario, a resolver tu propio juego. Y eso de hablar, bueno, hablar con amor, ok, en cierta parte, si hay que hablar siempre con algunas palabras que enganchen, otras que impacten, porque yo entiendo que existe mucho coach mental, pero a veces el coach mental no tiene la experiencia vivida dentro del deporte. Y en estos días, bueno, casualmente el tío vi una entrevista y le preguntaban al tío de Tony, a Tony Nadal, que si con actitud uno podía lograr todo, y él decía, no, con actitud no se logra todo. Una parte de lo que tú tienes que intentar alcanzar en un juego y durante muchos juegos, porque un torneo son muchísimos juegos. claro. Y Tenis de Mesa tiene la Particularidad. particularidad que son dos tandas. En mi época jugábamos en la mañana, en la tarde y en la noche. O sea que tenemos que tener una capacidad, una actitud de respuesta durante mucho tiempo. Por equipo internacional o hasta nacionalmente. Yo participé en por equipos que duraban 4 horas y media. Tuviera que estar sentado ahí animando, ganando, perdiendo, sufriendo situaciones que a veces eran favorables, a veces eran desfavorables, que es lo complicado de este deporte. Claro. Pues tú ganas 2, pierdes 3, ganas 1. Entonces hay un proceso de ganar, perder, que es el que uno tiene que enseñarle al niño a solventar. Y es difícil esa parte más aún en el deporte. Claro, yo creo que te ayudó mucho también al haber estudiado en el Pedagógico de Caracas. El ser docente es distinto al ser solamente un entrenador o a ser un atleta que es sparring, porque hay varios niveles. Una cosa es ser atleta, otra cosa es ser sparring, otra cosa es ser instructor, otra cosa es entrenador y otra cosa es ser G-Pro. Pero hay etapas que se tienen que ir quemando.
al tú haber sido atleta, haber sido entrenador, haber sido docente y especializarte, por supuesto te da un background distinto a lo que tradicionalmente vemos. Y por eso, al haber estado no solamente como entrenador en el Liceo de Talento Deportivo, sino también fuiste entrenador del Pedagógico de Caracas, en donde te jubilaron hace poco. Felicitaciones por eso. Yo pasé por ahí que fuimos a unos jubines. Y también fuiste entrenador de la selección nacional. ¿Cuándo comienzas a ser entrenador de la selección nacional de Venezuela, que tuviste a Henry Mujica, nuestro amigo del Liceo de Talento Deportivo? Estuviste con Fabiola Ramos, 5 veces fue a las Olimpiadas. Coméntame un poco de eso. Bueno, primero la parte de los estudios. Ajá. El estudio te ayuda muchísimo porque la preparación es permanente. Ok. Continua. Tuve la suerte de contar en el pedagógico con entrenadores y profesores de altísimo nivel, como el profesor Paco Diem y ahí sí, que le decían el padre de la biomecánica aquí en Venezuela. Se me han escapado muchos nombres, pero yo de ellos tomé mucha formación desde el punto de vista profesional en el deporte, pero también en aquella asignatura, por ejemplo, aprendizaje motor, que te enseña a delimitar cómo tú vas a enseñar una acción. Ok. Biomecánica, cómo vas a observar una acción. Pero también el aprendizaje motor, pues la gente dice, bueno, mueve el brazo, entonces la gente no sabe si es el codo, Claro. si es el hombro, si es la mano. Cuando uno detalla exactamente, y todavía aquí, que todo Sí, es tan veloz, pronación, supinación, todo es, claro. exacto, pero Pues son muchos ángulos, Miguel. con mucha respuesta corporal en distintos lugares, las piernas más anguladas, menos anguladas, o sea, totalmente una locura. Cuando alguien entra al tenis, Pero es sabroso, es sabroso. sí, es buenísimo. Cuando alguien entra, bueno, no saben qué mundo se mete. Claro, Cuando claro. alguien entra aquí. Es como el túnel de ese de Alicia en el País de la Maravilla o la pastilla roja y blanca Sí. roja y azul de Matrix. Exacto. Y claro, como en el futuro siempre es tan incierto, Ujú. la ansiedad juega un papel Claro. difícil. Y entonces, una de las partes que yo creo, ¿no? Ha sido mi éxito y me he convertido en un experto en esa situación. Difícil de competencia, de precompetencia, la noche anterior, los momentos antes del juego y durante el juego. Y bueno, ya yéndonos hacia la parte de los equipos nacionales, en el año 89 tuve mi primera experiencia como entrenador de selección de adultos, Ok. de mayores. Y había tenido varios años con equipos de menores donde Venezuela siempre obtenía muchísimos logros interesantes. O sea, el podio, siempre Venezuela estaba en los primeros lugares. Cuando voy a este primer campeonato, viajo casualmente solo con los dos equipos. O sea, tenía que atender el equipo de varones y el equipo de mujeres simultáneamente a veces. Ok. Era bien difícil esa situación porque el nivel competitivo era muy elevado y los detalles siempre son Claro. los que uno puede diferenciar un momento de otro y bueno, claro que algunos detalles se me perdían, Sí, porque todos los alumnos requieren tu atención. todo exacto. Y entonces yo pienso que no es que sea indispensable, pero ellos saben, los atletas cuando están conmigo, que dependen mucho de mi ayuda, de mi apoyo, no solamente en la parte De competencia. de enseñar la estrategia, sino Como persona. el apoyo personal, porque me gusta mucho que sientan que yo estoy vibrando más o menos con una energía similar a su estado de nervio, a su estado de presión, que lo pueda entender lo mejor posible. Creo que eso es una de las cosas que yo he logrado entender mejor, porque hay entrenadores que uno observa, no es de jugar a los entrenadores, que yo soy el mejor y ellos no son los mejores, pero se presentan situaciones que uno de afuera ve que no están conectados. Pero es precisamente por eso que te había comentado anteriormente, al haber sido atleta, entrenador y profesor, viviste esa etapa. Entonces sabes a qué sabes. Entonces puedes decirle, mira, yo viví por esto, de repente la alternativa es esta. Y ya el alumno tomará la decisión porque es como tú dices, el feedback. No es solamente una persona que está recibiendo, sino tú también escuchas lo que dice el atleta. Claro, incluso las alternativas emocionales. Yo tuve atletas que Ricardo Lizardo, que fue un gran jugador de Carabobo, que ganó, fue campeón nacional en todas las categorías. Yo recuerdo que le estaba en una competencia
y ya se estaban jugando los individuales y él venía cansado porque era el primer jugador y en equipo tiene un desgaste importante en el juego, doble, etcétera. Antes se jugaba el individual al final, ahora hubo un cambio ahí en esa estructura. Y entonces yo lo veía a él como apagado. Entonces yo le digo, gente, Ricardo, vamos a ver estos juegos. Entonces ya estaban jugando como los cuartos de final y él ya había pasado semifinal. Ok. Y los partidos estaban interesantes. Yo había hecho un curso casualmente de programación neurolingüística que a veces la gente dice, ay, eso es PNL, eso es algo Claro. nuevo. O sea, hace 20 y pico de años yo estaba en un curso de eso y hubo muchas cuestiones que me engancharon. Incluso la palabra enganche se utiliza dentro Claro. del curso. Anclaje también se utiliza mucho. Anclaje. Y entonces yo me llevo a Ricardo a la tribuna y el estadio lleno, creo que era en Colombia, algo así. Y estaban unos partidos bien importantes y yo le decía, mira, usted está en semifinal, o sea, tienes chance de llegar a la final. Y esa emoción se la lleva el que está metido allá adentro. Está sentado aquí afuera, es uno más observador, aplaude, pica, se queda callado. Y a una edad bastante pequeña, que es interesante también hasta estudiar la parte de psicología que nos llevan nosotros en el pedagógico, de psicología evolutiva, psicología del deporte. Tú vas delimitando cada edad, cada muchacho, cada necesidad. Claro. Y entonces yo lo fui metiendo como en el contexto del ambiente de una semifinal y una posterior final. Y bueno, hubo la final del torneo. Se presentó una situación difícil de reglamento y perdió, pero él quedó contento. Ok. A pesar de haber perdido la final. Y bueno, ahí en ese primer campeonato que estaba mencionándote que me enviaron solo, ahí estaba Fabiola. Fabiola alcanzó su primera final en atleta como adulto. Ok. Yo no lo sabía, lo supe a los años que él me lo dijo. No, Miguel, yo llegué a una final de adulto por primera vez, fue contigo como entrenador. Y ya incluso niños, Henry Mujica, que le decíamos niños. Por cierto, Henry Mujica es el dueño de Miami Table Tennis. Un saludo a Henry y a su academia allá en Miami. Miami tengo el tenis. Miami tengo el tenis, que es su academia allá en Doran. Y bueno, el orgullo es grande porque Claro. es una persona que fue uno, para mí, está entre los mejores jugadores de toda la historia de Venezuela. Fue un atleta que nació en la escuela de talento deportivo. Y bueno, fue campeón bolivariano, subcampeón sudamericano, campeón en muchos eventos a nivel de equipo del área de los juegos que se hacen en el ciclo olímpico. Y bueno, ahora es una buena persona, que es lo que siempre yo intenté hacer con el liceo. Que incluso cuando me dan las riendas del liceo junto con Pedro Aguilar, mi meta era que todo el mundo, bueno, conociera un deporte, jugara con un alto nivel, si alcanzaba alguna selección, bueno, Claro. eso era interesante e importante, pero lo de las buenas personas es lo que siempre me llamó la atención, que fueran útiles a la sociedad, que es lo más difícil quizás para un entrenador comunicar y que lo logre. Yo veo muchos alumnos míos regados por todos lados, ahora que están fuera del país, que incluso me ayudaron en una situación difícil, que fue un ataque cardíaco que tuve hace casi 3 años, se llama 10 de enero, donde hubo una recaudación de parte de la familia de mi esposa y familia, pero el fuerte fue un GoFundMe que abrió Henry Niño, y bueno, ahí desfilaron todo dándome el dinero y los mensajes de aliento fueron importantes para mí. Yo pensé que quizás esa fue una especie La cosecha de los sembrados. sí, una especie de reconocimiento a lo hecho. Claro. Y siempre le dice mi esposa, me decía, no, yo sabía que a ti te querían mucho, pero esto me desbordó a mí. Por eso también es importante este tipo de podcast y las entrevistas, porque tú no manejas redes sociales, pero hay muchas cosas que tú has hecho como atleta, como entrenador, como profesor y también como persona. Ya pasamos la parte de atleta, la de entrenador y la de profesor. Cuéntame, Miguel, cómo conoce a Lice, que es su esposa, donde tiene a su hija Natalie y a su hijo Miguel Gustavo. Bueno, yo la conozco, ya yo jugaba en la Universidad Central, y yo recuerdo clarito el día que ella llegó al gimnasio. De hecho, yo digo, yo me enamoré de que te vi. Entonces ella se ríe y le da pena.
Y bueno, es una cuestión que entre la broma que nos hacemos a diario, estamos solos porque los hijos de nosotros están fuera del país. Ok. Entonces, bueno, eso fue un proceso, jugar 3C porque fuimos 3 veces novios. Ujú. El último C lo gané y bueno, Lo ganaron los dos. dice conmigo. Casualmente jugamos dobles mixtos en esos campeonatos nacionales del año 80 que yo logré el campeonato individual, Ok. logré el campeonato de equipo y la otra medalla de oro fue con Lisset jugando dobles mixtos. Pero no éramos novios, Ujú. estábamos pendientes. Entonces, resulta que ya llegamos de los juegos y al poco tiempo nos hicimos novios, pero creo que el deporte jugó como pieza importante para conocernos mejor, porque yo como atleta pienso que siempre fui un buen compañero, siempre me gustó apoyar a todo el mundo. Lo aprendí también porque yo fui un jugador que fui banca en el Distrito Federal, después fui jugador, el primer jugador en equipo. En selección nacional fui banca también, como todo, pero nunca me cansé de apoyar a los demás y bueno, ese compañerismo con Licey, bueno, nos llevó a ser buenos amigos. Después del noviazgo, bueno, tuvimos 8 años de novio. Después tenemos 35 años de casados, o sea, tenemos más de 40 años juntos. Y el Gustavo Mentero, después un nacional de tenis de mesa, Ujú. campeón que está embarazada en Licey. ¿Qué edad tiene ahorita Miguel? Ahorita Miguel Gustavo tiene 31, acaba de cumplir 32. Ok. ¿Y Natalie? Y Natalie cumplió 30 el mes pasado. Ah, Gustavo acaba de cumplir el 2 de enero, el 2 de diciembre, perdón. 2 de diciembre. Ujú. Y bueno, creo que la vida siempre le da como una satisfacción distinta. O sea, la haber sido novio del Licey y después esposo es una satisfacción increíble, pero nacen los hijos de uno y uno parece como si la vida comenzara cuando uno tiene hijos. O sea, como si se borrara lo anterior. Era algo bastante extraño, pero Ok. creo que también crié 2 chamos espectaculares. O sea, en mi proceso de hospitalización, mi hijo jugó papel importante con la recolección. Recordemos que era niño desde fuera de Estados Unidos. Estaba Claro. aquí, algunos ayudaban, todo era digital. Mi esposa pendiente y eso dio cierta calma a Lisette. Claro. Incluso el que primero que llega a la clínica eres tú. Y Lisette se tranquilizó porque a mí me hacen un cateterismo de 3 horas y tanta duración y termina casi a las 11 y pico de la noche, medianoche, y es cuando ella te ve. Tú la acompañaste, que eso te lo voy a agradecer. No, claro, no es para menos. Bueno, después fueron desfilando mucho en la visita ya que tenía que ser restringida porque Claro. era un impacto al corazón y bueno, tenía que tener cuidado, pero de verdad que yo siempre me sentí bien. Creo que mi corazón es bueno y por eso resiste un ataque tan severo como ese, como otros ataques en la vida que uno recibe que son duros, pero bueno, yo trato de ser siempre el mismo. A lo mejor no lo soy y eso me lo dirán las demás personas, pero es parte de la compañía que he tenido con Lice, que ella siempre llora a veces cuando habla de mí. Con todo lo que me pasó, estamos muy atentos a todo. Bueno, ella es la que está pendiente de mi comida, cuidarme la dieta estricta que me deja esta condición ahora. Claro, puedo comer algunas cosas libremente, pero con cierta moderación. Trato de descansar mucho más ahora, que eso sería algo de los hábitos que siempre he cuidado, que no he descansado. El entrenador casi siempre cree que no debe descansar porque siempre está planificando, siempre está pensando, siempre está resolviendo durante un juego. Y volviendo a eso, de entrenador, que bueno, dice, siempre me ayuda con muchas ideas. Volviendo a eso de entrenador, este, pienso que uno siempre se tiene que estar programado. Entonces, esa programación neurolingüística es válida para uno. Muchas veces me ha tocado viajar, como estábamos conversando ahorita, y yo recibo la presión de llevar un equipo, Claro. pero a veces tú recibes la presión de una organización. Claro. Y más allá de la organización de un país, si tú estás en un evento centroamericano del Caribe de juegos deportivos, donde tú tienes que entregarle los resultados a una gerencia que se encuentra en el país donde te ubican. Claro. Y siempre intenté programarme de esa manera. Bueno, me iba a un sitio solo. Los últimos juegos que yo fui fueron, por decirte un ejemplo, los Juegos Deportivos Bolivarianos en Colombia.
Entonces a mí me gusta mucho la playa y cada paso que nos daba mi equipo, que era el femenino en ese instante, era importante y tenía que ser bien cuidado. Bueno, me iba para la playa, me bañaba, claro, cuando tenía tiempo, quería planificar con el sonido del mar, que siempre mi abuelita me decía, respira, llévate el mar en tus pulmones. Entonces, hay terapias que son famosas ahora, pero mi abuelita me las implementaba. Claro, Fíjate claro. que mi abuela me implementó el coach mental y entonces, bueno, yo me programaba también mi forma de interactuar con los atletas, no solamente la dirección en el encuentro, dependiendo de qué equipo íbamos a enfrentar, sino que programaba mi actitud, mis consideraciones hacia ellos, que es una de las cosas que yo dicté aquí En el curso. en el curso y algunas cosas como puntuales que en reuniones que tengo con los entrenadores de proyecto de masificación nacional, que si queremos más adelante La la puntualizado. puntualizamos. Ujú. Pero bueno, volviendo a lo de Niceo, Niceo ha sido la compañera de vida mía y siempre ha sido el apoyo. Pues. Eso no falla, que me pregunta cómo me fue. Ahí reflexionamos muchas cosas, planificamos muchas cosas, ofrecimientos de trabajo, tenemos que resolverlo entre todos. Claro. Tú estás igual que Federer, porque Federer se casó con una compañera Sí, y ahí se tranquilizó, porque muchas veces pasa eso, pues, que al ya de estar con una compañera, ya no estás pensando en la rumba, no estás pensando en ese tipo de cosas, que sería un hábito malo. Y al tener tu pareja, igual que Federer, puedes claro. desmontar. Tuviste tus hijos con Lice, que también entiende el deporte de alto Sí, rendimiento, porque fue atleta de alto rendimiento. Tiene muchas ideas interesantes que todavía reposan en su memoria de Exacto, situaciones de juego. exacto. Y te puede apoyar en esa, Incluso ella me acompañó en muchos torneos nacionales. Incluso una vez estábamos en un torneo de juego interescuela, entonces ella le dijo a Tania, ponte de vaca, y Tania recibió de vaca. Ah, Y junto al chino, que es otro de los alumnos de su Ortega, lograron un punto que fue decisivo incluso para quedar campeón y ganar la medalla de oro. O sea, y ser un apoyo ahí invisible, claro. como se dice en la parte de preparación invisible, que siempre hubo un papel interesante y bueno, sigue siendo el apoyo mío cuando llego a la casa y bueno, el proyecto del día. Claro, pues están los 4 pilares: físico, técnico, táctico y psicológico. Entonces, en la parte física, por supuesto, al ser profesor de educación física, la puedes abordar haciendo una planificación, macrociclo, mesociclo, microciclo. La parte técnica, obviamente, al estudiar educación física, la parte biomecánica, al tener las certificaciones ITTF, por supuesto, sabes cómo trabajar la parte técnica. La parte táctica la complementas por haber sido jugador y amante del deporte. Y la parte psicológica, que es lo que estabas comentando, no solamente la parte mental del PNL, que es la programación neurolingüística, que es una adicional que lo hiciste a través de un curso, sino también al haber estudiado psicología evolutiva, psicología educativa, psicología aplicada al deporte en el pedagógico, más los cursos que has hecho, más la parte de la integración de todos esos saberes a tu formación. Eso lo aplicaste en una etapa. Ahora estás en una nueva etapa en la Asociación de Tenis de Mesa Distrito Metropolitano de Caracas, junto con la Federación Venezolana de Tenis, en donde está apoyando aquí en el gimnasio Francisco López, Elizabeth Popper. ¿Cuándo comienza la etapa en el gimnasio Elizabeth Popper, Francisco López para Miguel González? Yo me contrata la federación a principios de año con la Asociación de Distrito Capital, pero hace unos años atrás, 2017, por ahí, 2016 aproximadamente, yo comencé a trabajar con ellos también. Un trabajo como un tiempo determinado con ellos al día, donde ellos me dieron la tarea, la labor de visitar escuelas, Okay. donde había Escauteo. mesas de tenis de mesa. No era escauteo, había mesas. Okay. Había niños bien pequeños y cada de esas mesas tenía su entrenador. Entonces yo me convertí como una especie de supervisor, de coordinador, de consejero, que me gusta más la palabra consejero, de toda esa actividad que hacían los niñitos y de ir orientando a los entrenadores y bueno, y a los niñitos dándole refuerzo además de lo que le dan los entrenadores. Y actualmente esos niños que comenzaron en esa época, muchos son seleccionados ahorita nacional en estos momentos, obtuvieron logros importantes a nivel nacional, ganando casi todas las medallas de oro en los campeonatos nacionales, incluso en los eventos suramericanos de categorías menores.
Y retomo ahorita en enero que estoy con la Federación Venezolana de TNMS y Enero 2024. 24. Ujú. Claro, siempre se me están presentando desafíos distintos, algunos de entrenamiento, otro de dictar curso, otro de observador, que son desafíos distintos que te dan a ti, digamos, oportunidad de demostrar qué puedes hacer y de qué está hecho uno. Claro. Pero hacia adentro, uno se tiene que revisar bien hasta dónde puede llegar, qué puede dar, cómo me tengo que documentar, cómo tengo que verificar esos conocimientos que yo tengo para aplicarlos al personal, a los niños, a los muchachos, a los adultos. Y entonces pienso que esos desafíos los he ido solventando, los he ido superando y me he ido dando cuenta que bueno, que los estudios, todo eso que toca de mencionar, esa cantidad de pasos me ha ayudado a recrearme y a pasearme por el lado donde me corresponda, dando la versión mejor de mí y que sea vista de esa forma, ¿no? No como que yo la siento, no, yo soy el mejor, sino que recibo feedback de muchas cosas. Entonces hicimos la planificación del año que viene. Estamos haciendo una planificación con miras a los Juegos Olímpicos del año 2026, los Juegos de la Juventud. Y bueno, se están planificando varios eventos internacionales para intentar alcanzar puntos en el ranking mundial, que eso en los eventos ayuda mucho en la parte del sorteo del draw y que quizás dan clasificaciones muy cercanas a obtener un cupo olímpico. Ok. Entonces ahí diseñamos un macrociclo bien interesante con un par de curvas que bueno, que esperamos que en esos momentos de momento deportivo sean los mejores y se den los resultados como esperamos. Entonces, pienso yo que los desafíos que se me van presentando los puedo cumplir porque bueno, Estás preparado para, la claro. tengo, pero ahí veces uno tiene las dudas, pues. Sí, pero hay que entrar seguro en terreno inseguro. Sí. O sea, tú te capacitas, te planificas para entrar en terreno inseguro, pero tú tienes que estar preparado. Y para eso te has preparado a nivel académico, a nivel personal, tienes el apoyo de tu esposa, tus hijos, tu familia y nosotros que somos tus alumnos que siempre apoyamos cada uno de tus proyectos. Sí. Pero actualmente estás aquí en el gimnasio Elizabeth Popper, Francisco López. Estoy con la selección nacional. Hay varios, casi todos son menores los que están en este gimnasio, los que están en el vertical. Y en los meses de junio, julio, agosto estuve con el proyecto Masificación. Ok. Operando y ayudando a los entrenadores, y atendiendo también a los niños, que los niños eran atendidos directamente por los entrenadores. Pero sí hubo reuniones con los entrenadores, reuniones con los chicos. Por ejemplo, en el tenis de mesa, en los juegos, uno puede perder un solo timeout. Ok. Que deberían ser más por lo exigente de esta disciplina desde el punto de vista mental, estratégico, No, todas las consideraciones que hemos hablado. Y bueno, yo propuse que en el proyecto de masificación nacional, donde los niñitos sufren quizás un poco más los procesos de ansiedad, de descontrol emocional, todo ese tipo de rabia, molestia, nerviosismo, esas palpitaciones que te dan los momentos difíciles. Entonces yo propuse que le pusieran un timeout adicional en esa categoría. Pues. ok. Y yo, la federación y la asociación me llevaron a reunión. Bueno, el director Cecilio Correa, que es el director del proyecto de masificación nacional, lo llevó a reunión, lo aceptaron y bueno, ahora los chicos, los chamitos cuentan con 2 timeouts. Bueno, el timeout también que lo... Claro. Cecilio Correa, ahorita es el presidente de la Asociación de Tenis de Mesa Distrito. Hijo, el presidente, el presidente del proyecto de masificación nacional. O sea, tenemos al presidente de la Asociación de Tenis de Mesa Distrito Metropolitano de Caracas, Cecilio Correa. Y Correa, hijo, es el director general del proyecto de masificación. Ok. Y, bueno, y también hicieron un evento hace poco internacional acá. Un evento internacional, WTT, que es World Table Tennis Feeder. Creo que no sé si la toma lo da, que son estos. Ya. Y también hubo un Youth Series, un Youth Contender, que es para jóvenes. Entonces, prácticamente una semana se hizo el de mayores. Tuvieron atletas de China,
de Portugal, más o menos Francia, Brasil, Colombia, de Cuba, Argentina, y algunos más o menos se mantuvieron también en el de mejor. O sea que ahorita la Asociación de Tenis de Mesa, Distrito Metropolitano de Caracas, la Federación Venezolana de Tenis, están masificando y también están internacionalizando y trayendo Sí, sí. la internacionalización acá a Venezuela. Sí, porque el país pasó por un periodo sin competencia de este tipo internacional. Mm, Antiguamente tenían otro nombre, entonces lo cambiaron hace poco y mm, entonces Venezuela recibía también eventos de ese tipo internacional. ok, Teníamos la Liga de Margarita que se jugaba normalmente en el estado Nueva Esparta, donde venían atletas internacionales. Era un evento que se realizaba dentro de Sambil, en el área central de la feria, y bueno, era donde la gente estaba consumiendo sus alimentos, su almuerzo, su cena, lo que fuera, y tenía un tenis de mesa a pocos metros de distancia de altísimo nivel, y eso mm, proyectó mucho el tenis de mesa en aquel momento. ok, La liga desapareció, bueno, hubo un espacio de tiempo duro del país que desaparecieron los eventos internacionales mm. como otras disciplinas deportivas, bueno, y ahorita están iniciando otra vez con este, que quizás el año próximo también Sí, este es el se inicio para muchos más, para seguir masificando el tenis de mesa, pero también tener como la punta de la pirámide, el alto rendimiento y proyección a nivel de internacional. la competencia internacional que da una experiencia, Es otra realidad. es otra realidad. La juega aquí en tu país, Mm, es interesante, jugarla afuera es difícil. claro, Una franela de Venezuela es un peso, digamos, importante, a veces es un peso difícil, porque no todo el mundo logra controlar sus emociones de la mejor manera. Bueno, tenemos que tener nosotros los entrenadores, los dirigentes, los directivos, hacer una palabra que sea de aliento, de empuje, de conciencia de lo que están haciendo, sin que la presión negativa sea lo determinante. Por eso te lo mencioné hace rato, porque yo he visto en cancha de tenis donde un chamito sale a un entrenamiento todo sudado y un entrenador le dice, bueno, por fin sudaste, o sea, claro, el refuerzo no es basado en el esfuerzo del niño, sino que, bueno, por fin hiciste algo bueno, entonces el niñito se va por su paso al entreno, bueno, hice algo bueno, hice algo malo, fui claro, productivo, entonces ahí tú le creas una situación de confianza que se suma a eso todos los días. Cuando viene el torneo, el momento difícil, lo primero que se va a recordar es que tú tienes ese forehand un disparate. claro. Tú no sabes ganar los puntos finales. O sea, ese tipo de refuerzos son los que, vamos a Hay decir que así, evitar. los combatí en el curso y en las reuniones aparte que hemos tenido los entrenadores, donde no debato ideas, porque no es que yo solamente voy a hablar, sino que incluso con anotaciones que todo el tiempo yo llego, ellos sepan determinar su conducta, porque a veces uno no se da afuera. Claro, Yo le digo, hay veces tú con una gestual de darle un golpe a una silla, y si el niñito te vio, tiene una tribuna a un lado que está en contra de él, tiene un entrenador que está en contra de él, tiene un chamo que está en contra de él, y no ve un apoyo atrás, entonces creo que la cuestión se complica un poco más en el pensamiento del jugador. claro, Y dependiendo de la edad, aún más. Si estamos montando con niñitos tan pequeños, que es lo que estamos tratando de cuidar, su parte mental. Antes quizás al principio sí se vio que lloraban mucho, ahorita se ve menos eso. O sea que los entrenadores están haciendo un trabajo de crearle seguridad. Bueno, si perdiste hay otro intento, hay que seguir buscando, porque el intento quizás fue el mejor porque ya están mejores orientados. claro. Con su estrés y su broma, su juego, no es porque él abandonó, sino que el otro lo superó 1 o 3 puntos más y bueno, fue distinta la situación. Claro, porque la idea es el fair play y que gane el mejor. Pero también como entrenador, como organización y como país, Estado, hay que darle las mejores herramientas para que él se enfrente al otro niño con las mejores condiciones. Y eso es lo que está buscando Miguel González. Claro. Aportar de acuerdo a su conocimiento a la Asociación y a la Federación Venezolana de Tenis de Mesa para que las próximas generaciones tengan esa filosofía de apoyar al niño, apoyar al joven y apoyar al atleta de alto rendimiento de nuestra disciplina tenis de mesa para que dé su mejor versión en la cancha.
Sí, porque de hecho, fíjate, ahorita que tú dices filosofía, yo pienso que mi filosofía, a veces uno ni sabe. Uno hace una cosa y va cumpliendo, va siguiendo, va pronosticando, planificando, y fue la filosofía de mi vida. Como atleta, como estudiante, como entrenador, ahora más que todo. Porque esa filosofía que ha sido, digo yo, el éxito del poco, el mucho que he tenido, el solo de ganar resultados, los ganar atletas, ha sido basado en eso. Y a veces yo había sido hasta tildado, no, que Miguel es una mamita, tu entrenador. No, resulta que la forma de yo llegarle a un atleta quizás ha superado a otra por largo. Entonces hay gente que se me acerca todavía para una ayuda determinada, un juego, una situación, sea de otro estado, otro entrenador de otro estado, porque pienso yo, piensan a la misma vez que yo tengo una resolución de situaciones interesantes, pues, y que son válidas en momentos decisivos, más todavía. Y Claro, en momentos iniciales, bueno, mi bien son, pero la experiencia también, claro. y es lo que yo digo, es lo que yo te digo, la filosofía, la forma como le llaman. Claro. Entonces, hablamos de Miguel, atleta, entrenador, profesor de educación física, esposo de Lisée, padre de Natalie y de Miguel Gustavo. Fue la trayectoria de la vida de una persona, porque lo que vemos nosotros, que fuimos tus alumnos, es que Miguel es una buena persona, que al final creo que es lo importante, que es lo que creo yo, porque mi filosofía particularmente, y es lo que me hace llevar este podcast, estilo de vida saludable, eliminar hábitos malos e incorporar hábitos buenos, es que la única competencia importante para mí en la vida es luchar cada día por ser mejor persona. Sí. Y tu entorno te ha llevado a ser lo que eres. ¿Tienes algún mensaje final para cerrar el podcast, Miguel? Yo pienso que el ejemplo que uno recibe de las demás personas, bueno, uno lo observa. Y como dijo Einstein, la forma de mostrar el ejemplo es dar el ejemplo, no es la única forma de ejemplo. O sea, si uno no da el ejemplo, está metido en una situación que choca con lo que uno habla. Trato que siempre sea de esa forma, que mis acciones sean las mejores hacia las demás personas, sea la situación que sea de derrota, de victoria, porque muchas veces al derrotado nosotros lo abandonamos. Así sea la espera mía, por unos segundos, unos minutos, ese duelo de finalizar el partido porque perdió una persona, yo lo respeto, pero trato de darle el mejor consejo posible para que se levante lo más pronto posible también. Y bueno, al ganador el refuerzo mejor todavía, pues. Pero nunca hay que abandonar ni al caído ni al que gana. Porque a veces el éxito es lo peor que le puede pasar a una persona. Hay veces uno obtiene un éxito importante y cree que ya logró todo, pero se descuida. Se puede ver un Caracas Magallanes de 18-3. Como ayer. ¿Y qué pasó? Como ayer, por ejemplo. Magallanes le da una paliza 18-3 al Caracas Ujú. y después perdió 5 seguidos. Ujú. Entonces ahí hay un éxito de 18-3 que a lo mejor te afectó tu nivel competitivo, tu pecho lleno de energía, de ganas, te lo vació. Entonces eso hay que manejarlo muy bien, sobre todo en tenis en ese, que se te puede ganar un set 11-1. Y hay que tener cuidado porque ese 11-1 no significa ganarse el partido. Entonces mantener la energía, el corazón lleno, es la tarea de un entrenador siempre. Que sea de la mejor manera y que sea mejor persona, eso es lo que yo siempre aspiro de ver. Gracias, Miguel. No, gracias por Gracias.